Listo. Ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con esta parte. Bueno, ¿cómo va a funcionar esta explicación en particular? Bueno, yo sé que aquí la presentación dice campo eléctrico. Y sí, ese es el objetivo final. El tema que nosotros tenemos que, eh, al que nosotros tenemos que llegar. Pero para ello, vamos a explicar primero qué es fuerza eléctrica. Y una vez que tengamos ese concepto, lo podemos aplicar para obtener el concepto final, que es campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de fuerza. Bueno, nada más antes de comenzar, vamos a hablar sobre la ley de Coulomb, las aplicaciones que ésta tiene y finalmente terminaremos con potencial eléctrico, no durante esta sesión, sino como parte del primer parcial. ¿Va? Bueno, ¿cómo empieza esto? Pues con este señor, ¿no? Con Joseph Priestley, científico, teólogo, filósofo y educador. Es decir, una persona muy ocupada. A él le podemos atribuir la creación del agua carbonatada que actualmente consumimos a través de los refrescos, pero ¿por qué está aquí presente? Porque es autor del libro La historia y el estado presente de la electricidad en 1767. Entonces, este señor, ¿qué hizo? Hizo una descripción de las teorías eléctricas que se habían juntado hasta ese momento. Él propuso sugerencia para futuras investigaciones, es decir, empezó a filosofar y empezó a tener ideas que podrían aplicarse con los conocimientos que ya se tenían hasta ese entonces. Y muchos, bueno, dentro de los experimentos en este compendio están los inspirados por Canton, Watson y el apellido más conocido, que es el Franklin. ¿Ok? Entonces, él reunió todo esto, pero hubo un detallito muy importante, que es el que vamos a mencionar ahorita. A él se le ocurrió, bueno, observó que la fuerza eléctrica seguía la ley del cuadrado inverso. Esta ley del cuadrado inverso, ustedes probablemente ya la han visto en la fórmula de la ley de Newton de la gravitación universal. ¿A qué se refiere con el cuadrado inverso? Pues nada más que ustedes tienen la fórmula de gravitación universal y todo eso se dividía entre r al cuadrado. R que era una distancia, ¿va? A eso se refiere. Él nada más dijo, bueno, parece ser que la fuerza eléctrica sigue esta ley, pero pues hasta ahí se quedó. Entonces, llegó Charles Coulomb, que es matemático, físico, o bueno, era matemático, físico e ingeniero. Él, como buen físico, trató sobre diversas ramas y entre los trabajos más destacados que tuvo bueno, esos fueron sobre mecánica y electromagnetismo. Ahora, basado en el trabajo de el señor que acabamos de ver, él enunció en 1776 la ley de Coulomb. ¿Ok? Esta ley establece la intensidad de campo eléctrico provocado por una carga eléctrica. Ahorita vamos a ahondar más en él. Entonces, como se los había comentado, vamos a empezar con el concepto de fuerza eléctrica. Ahora, ¿qué tenemos aquí en el diagrama? Nosotros tenemos un par de esferas pequeñas cargadas. No sabemos con cuánto todavía, simplemente sabemos que esas esferitas tienen carga. ¿Ok? Vamos a hacerle un poquito de zoom. Como pueden observar, tal vez la línea punteada no deje ver, estas cargas son positivas, ¿ok? Tienen ahí el signo positivo dentro de ellas. Y están separadas a cierta distancia. Esa distancia, ¿con qué la vamos a denotar? Pues con la letra R que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, dos esferas cargadas, separadas, cierta distancia. Ahora, resulta que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión, esto eh, no vamos a ahondar en ello todavía, simplemente es fuerza eléctrica, obedece a la proporción Q1, Q2 entre radio al cuadrado, ¿vale? Pero esto es apenas una inecuación. ¿Por qué? Solamente estamos hablando de una proporción. No podemos calcular nada todavía. Necesitamos una ecuación o una igualdad, ¿de acuerdo? Ahora, esa fuerza eléctrica pues va a estar presente en ambas cargas. Ambas cargas están generando una contra la otra, están aplicando fuerza. Q1 sobre Q2 generando la fuerza que tenemos acá arriba y Q2 sobre Q1 generando la fuerza que tenemos
por acá abajo, ¿va? Y bueno, aquí nada más es la descripción de la notación. Q1 y Q2 son la carga de la esfera 1 y la esfera 2 respectivamente. Y R, pues es la distancia que hay entre sus centros, ¿ok? Y es la distancia más corta, por lo tanto es la línea recta que une sus centros, ¿ok? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? La notación, el dibujo, lo que sea. No. No, profe. Profe, ¿podría repetir qué significa ese como alfa que está ahí entre, como en el lugar Ya. donde iría en un igual? Sí, es una proporción. Ah, de acuerdo, Proporción gracias. lineal. Es una cosita así. ¿Va? Entonces, bueno, nada más para volverlo a mencionar, este tipo de notaciones se les llama inecuaciones. Porque no podemos calcular nada con ello. Nada más es una proporción que existe entre dos cantidades físicas. ¿Va? Entonces, vean, aquí tenemos el diagrama, tenemos dos fuerzas que salen de los centros de cada una de estas esferas cargadas, que están separadas cierta distancia. Ahora, antes de continuar, hay que hacer unas consideraciones físicas para que esto aplique o que esto funcione. Ok. Esta fuerza eléctrica actúa a lo largo de la línea recta que, aquí está mal, que une los centros de las cargas. Ya había mencionado que esa línea recta es la distancia más corta. ¿Ok? Y luego viene otra cosa que nos habla de inducción de carga, que esto es un poquito más complicado de explicar. Pero bueno, el dibujito que ustedes tienen aquí a la derecha hace alusión a esta parte de inducción de carga y nos dice que la inducción de carga, ¿qué es? Bueno, aquí estamos hablando de, bueno, vamos a explicarlo un poquito más, de manera más coloquial. Nosotros podemos frotar un globo inflado en, en un animal peludo. Vamos a pensar en un gato. Lo frotamos y resulta que el pelo del gato se eriza. ¿Por qué? Porque ya está cargado electrostáticamente. Entonces, esa carga electrostática también afecta al globo. Sin embargo, el globo no tiene dónde descargarse. Entonces, aquí surge una cuestión. Toda esa nueva carga que adquirió, ¿a dónde se va? Pues bueno, pues resulta que ese globo, al final de cuentas, al ser un sistema cerrado y que no se puede descargar, la carga total es igual a cero. Pero resulta que la parte que frotó al gato se va a cargar de manera positiva y para mantener esta proporción igual a cero, la parte contraria del globo se va a cargar de manera negativa. ¿Ok? Entonces a este fenómeno se le conoce como inducción de carga, una carga inducida. ¿Y esto a qué nos lleva? Si no tenemos esto, pues nos lleva a la siguiente idea. El concepto de carga puntual. Entonces, ¿qué significa una carga puntual? Que la carga puntual no tiene volumen, sin masa. Entonces, si tuviese volumen, encontraríamos que existe este fenómeno de inducción de carga, pero como el concepto que acabamos de ver no lo contempla, pues debemos acotar a los cuerpos que no pueden en sí tener inducción de carga, y esas son las cargas puntuales, es decir, simples cargas que están en un solo punto en el espacio. ¿Va? Ahorita vamos a ver más sobre ello y la siguiente clase la empezaremos con un ejercicio sobre este asunto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos cosas, actúa a lo largo de la línea recta, la distancia más corta, y el asunto de la inducción de carga, que también lo tenemos que evitar para que estas fórmulas funcionen. Ahora, vamos a ver, ya teníamos una inecuación, ya teníamos que la fuerza es proporcional a la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, eso se parece mucho a la fórmula que habíamos mencionado justo en la segunda lámina, ¿no? Cuando hablábamos del trabajo de Priestley, que se parecía mucho a la fórmula de la fuerza gravitacional. Si mal no recuerdo, era gravedad era igual a
masa 1, masa 2, entre distancia cuadrado, y aquí había una constante, según yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para que esto más o menos se parezca? La constante. ¿Esa constante cuál es? A través de experimentación se obtuvo que la constante de proporcionalidad que nos permite llegar a la igualdad, pues es 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿vale? Ahora, 1 lo conocemos, 4 pi es un valor que nosotros podemos calcular tranquilamente. Sin embargo, ¿qué es epsilon 0? ¿O de qué nos habla epsilon 0? Epsilon 0 se le conoce como permitividad del vacío. Y entonces, que sea del vacío, o cómo sabemos que es la permitividad, pero del vacío, es que nosotros tengamos como subíndice el 0. Y el asunto de la permitividad hace alusión al medio o el entorno en donde sucede el fenómeno eléctrico. Ok. Entonces, si dos cargas las ponemos bajo el agua, pues nosotros tendríamos que utilizar la epsilon 0 o la permitividad del agua. Pero en este caso, como estamos hablando de una idealización física, estamos hablando de la permitividad del vacío, ¿vale? Entonces, epsilon 0 nos habla de dónde están metidas esas cargas, ¿ok? En qué espacio lo estamos analizando, ¿va? Ahora, ¿cuánto vale eso? Epsilon 0, experimentalmente se llegó al valor de 8.85, 45, bla, 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 por 10 a la menos 12. Y aquí ahorita vamos a recordar estas unidades para hacer el análisis de unidades y vean que al final sí nos dan newtons, ¿no? Si estamos hablando de fuerza eléctrica. Ahora, pero como mi constante de proporcionalidad es 1 sobre 4 pi epsilon 0, pues el valor de esa constante nos resulta en 8.9875 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿ok? Estas constantes las vamos a utilizar un montón. Y no solamente en este parcial, sino, pues sí, en los dos parciales que nosotros vamos a tener. No sé si en magnetismo, no, en magnetismo vamos a utilizar otra constante, pero estas dos van a estar presentes en prácticamente todos los ejercicios que vamos a ver. Así que les recomiendo que se les aprendan de memoria, pero obviamente no se van a aprender este numerote, ¿no? Nosotros vamos a usar valores redondeados y esos valores son los que ustedes tienen en pantalla, en azul. Epsilon 0 simplemente será 8.85 por 10 a la menos 12 y la constante de proporcionalidad, o también se le conoce, esto no lo puse acá, pero es constante de Coulomb. La constante de Coulomb es 1 sobre 4 pi epsilon 0 y es 9 por 10 a la 9. Entonces, mucho más sencillo, ¿no? Mucho más fácil meter estos dos valores a la calculadora que los dos valores que teníamos por acá. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Este lo vamos a utilizar mucho en el primer parcial y este otro volverá a aparecer con mayor fuerza en el segundo parcial. Entonces, por favor, ténganlos ahí en mente. ¿Va? Ahora sí. Prof, Sí, ¿le puedo regresar tantito para copiar la fórmula, por favor? vale. Ahí. Ya está, gracias. Ok, macho. Vamos. Ahora sí. Podemos calcular algo a través de la utilización de la constante dieléctrica, perdón, se me fue la onda. La constante de Coulomb. Simplemente es meterla a la inecuación que ya teníamos. Entonces, ahora sí, ya tenemos una igualdad y con esto podemos calcular cosas. Ahora vean esta fórmula. Bueno, mejor al final lo analizamos. Resulta que la magnitud de la fuerza eléctrica en el sistema internacional de unidades es 1 sobre 4 pi epsilon 0, carga 1, carga 2, entre distancia al cuadrado. Y todo eso tiene que dar newtons. Pero bueno, vamos a ver qué realmente de newtons. La constante eléctrica, que es constante de Coulomb, perdón, 1 sobre 4 pi epsilon 0, quedamos que es newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Ok? Ahora, tenemos dos cargas. Quedamos que la unidad de la carga en el sistema internacional son los coulombs. Entonces, coulomb por coulomb. ¿Va? Entre R al cuadrado, eso es longitud, y la longitud se mide en metros, entonces es metro al cuadrado. Esto se va, coulomb, 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 y listo.
Ahí está, nada más mostrado que si llegamos a las unidades que deseábamos, ¿ok? ¿Qué sigue acá? Ah, bueno, vale, me adelanté un poquito. Entonces, ya podemos calcular la fuerza que actúa en cada una de estas cargas. Tenemos F aquí y tenemos F acá. Sin embargo, pues hay que ser más específicos, ¿no? Si yo quiero calcular solamente la que está del lado derecho, pues le tengo que dar un nombre y le tengo que dar algo que hable de la referencia a la que estamos haciendo alusión. ¿Cómo es esto? Nosotros podemos observar que sí, puede ser que compartan la misma magnitud, y así es, pero observamos que también esta cantidad tiene una dirección. Por lo tanto, esto es un vector, tiene una magnitud y una dirección. Y a través de la dirección es como vamos a diferenciar a esta fuerza de la fuerza que tenemos acá arriba. Por lo tanto, la expresión final de la fuerza eléctrica, que es una fuerza vectorial, queda de la siguiente manera. No se les olvide que que la notación vectorial incluye una flechita arriba de la cantidad física con la que estamos trabajando. Y si ya teníamos la magnitud, pues simplemente la replicamos y lo único que falta es ¿qué? La dirección. ¿Y cómo se llama esto que está diciéndonos la dirección? Vector unitario. Ahora, nada más para hacer hincapié en la notación, recuerden que ese acento es el acento circunflejo, ¿va? Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de acentos, recuerden, es un vector unitario. Y ese vector unitario, Carlos Villalobos, Sí, ¿qué característica tiene un vector unitario? que su magnitud es 1. ¿Ok? Y ya, nada más, ¿no? Por lo tanto, nada más nos indica dirección. ¿Ok, Carlos? Sí. Vale. ¿Alguien tiene dudas de esta notación, de lo que acabamos de ver? Yo sí me quedé con una. ¿Qué pasó, Adolfo? Este, lo de permitividad del vacío, Ujú. ahorita dijiste que, o sea, literalmente es el medio o entorno en donde sucede la carga eléctrica. Ok. Ok. O ¿Y sea, cuál es la duda? me causó un poquito de duda. Nos Ujú, estás dando ya un valor que vamos a utilizar siempre, ujú. pero mencionaste que podemos meter la permitividad del agua o de otro entorno. Entonces, ¿esta permitividad de qué es, de qué o de dónde es? ¿Es del vacío o de qué es? Sí. Quería explicar todo este asunto ya cuando lleguemos al concepto de campo eléctrico y que son, no sé, prácticamente en 20 minutos. Y si se me olvida, por favor recuérdame esa parte al final, ¿ok? Para explicar la fórmula y qué estamos viendo en esa fórmula. Va, ¿Va? perfecto. Vale, no se me va a olvidar, ¿ok? Claro. Entonces, seguimos con esto. Sí. Y el vectorcito que ustedes ven en verde, pues nada más hace alusión al vector unitario que tenemos por acá. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar entre esas dos fuerzas? Necesitamos algo que nos ayude a diferenciar entre la notación. Sí, por cierto, esa es la fórmula de fuerza eléctrica que nosotros vamos a utilizar siempre y cuando estemos hablando de ¿qué? De cargas puntuales. ¿Ok? Entonces, convención y notación. Aquí tenemos el mismo diagrama que teníamos bueno, en la diapositiva pasada. Y como pueden ver, todavía no sabemos cuál es cuál. Pero entonces nosotros le vamos a dar notación a través de ¿qué? Del nombre de las cargas. Pero habrá un orden. Aquí lo que dice es la fuerza 1, 2. Así lo vamos a leer. Y me dice, es la fuerza que actúa sobre la carga 1 debido a la presencia de la carga 2. Por lo tanto, Cristina Tames, Sí, Tames, también. Ajá. sí. Esta F12, ¿cuál es? ¿La de arriba o la de abajo? Este, la de, la que tú sobre, es la de arriba, ¿no? No, ¿Segurísima? no, es la de abajo, La de abajo, ¿por qué? porque está, o sea, va al contrario,
O sea, es la que está actuando en Q1. La que está actuando en Q1, ajá. ¿Y quién provoca esa fuerza? Q2, ¿no? Bueno, Q2. Muy bien. ¿Y cómo crees que se llame la otra? La de arriba. 2-1. Así es. Está fácil, ¿no? Sí. Va. Listo. Entonces, Duda. ahí está. Sí. ¿Quién tiene duda? Entonces, la fuerza Marco. 1-2 es la que Ajá. tiene dirección de la 2 a la 1. De la 2 a la 1, sí. Ok. Y como dijo Ana Cristina, pues sí, la fuerza 1-2 es la que está abajo, está sobre Q1 y se debe a la presencia de Q2. Y también, como lo dijo ella, pues tenemos a la fuerza 2-1, totalmente contraria. Entonces, ¿qué comparten entre ellas, Antón? Magnitud y ¿Cómo? dirección. Antón, ¿qué comparten entre ellas? F1-2 y F2-1. ¿Qué es igual en ellas? La dirección, ¿no? O sea, apunta a a los dos lados, pero es igual. ¿O no? Seguro que la dirección, acabas de decirlo bien, menos la parte de la dirección. Ah, ok, comparten entonces. El sentido. O sea, no comparten el sentido, Muy bien, pero sí bueno, magnitud o ¿cómo se le exacto. dice? No, Sí. perfecto, esa es la palabra. Muy bien, y esto es lo que acabas de decir, ¿no? Aquí estamos diciendo que las magnitudes son iguales, sin embargo, ya cuando hablamos de vectores, direcciones distintas. ¿Ok? ¿Sí se entiende que con ese signo menos cambia la dirección? Sí. Vale. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esta anotación para hacer referencia a la adecuada a la fuerza que ustedes estén trabajando. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien con vectores? ¿Ningún problema con notación vectorial? ¿Todo eso? Profe, yo tengo una duda, pero es como muy, o sea, no sé si es muy general. Vas, Marisol. O sea, por ejemplo, si las dos como partículas de las que estamos hablando fueran de Ujú. diferente tamaño, las fuerzas serían diferentes, ¿no? Bueno, ¿diferente tamaño en qué sentido? En En sentido, magnitud, en el sentido de la carga, en la carga eléctrica, o tamaño volumétrico, ambas. ambas. Ok. En tamaño volumétrico no nos estamos metiendo en problemas porque estamos hablando de cargas puntuales. Recuerda, esas cargas puntuales no tienen volumen, simplemente son puntos en el espacio que están cargados. ¿Va? Ok. Ok, Maricel. Ahora, si hablamos de cargas diferentes, que Q1 sea diferente a Q2, pues de nuevo no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque si te fijas en la ecuación de la fuerza necesita de ambas. Entonces, por eso siempre van a ser la misma, ya sea la F1-2 o la F2-1. Ah, ok. Ok, gracias, profe. Sí, listo. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, Prof, no sé si ya sí. lo dijiste, pero entonces fuerza 1-2 es, o sea, es equivalente a la inversa de fuerza 2, ¿no? Mm, es que decir inversa hace como alusión a una división, ¿no? No, nada más es en sentido contrario, va en sentido contrario, Ok, así como dijo gracias. Antón. Va. Y creo que con esto podemos continuar hacia... bueno, aguanta un poquito. Limitaciones. Esto es prácticamente repetir lo del hace unas cuantas láminas, que estamos hablando de cargas puntuales. O sea, sin masa, sin volumen, justo lo que mencionaba o la duda que tenía Marisol. Sin inducción. Y otra manera de decir que no hay inducción es que tiene esto una distribución uniforme de carga. Es decir, que en este cuerpo, en cualquier punto, existe la misma carga homogénea en él, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Y otro detallito que ya es un poquito tiquismiquis es el asunto de que este fenómeno tiene que suceder a una velocidad menor que la velocidad de la luz. Y esto puede ser un poquito rebuscado, pero si el fenómeno electromagnético sucede a la velocidad de la luz y estas dos cargas están moviéndose a una velocidad cercana a la de la luz, pues quiere decir que nunca van a interactuar porque nunca se van a alcanzar. ¿Ok? Entonces, la fuerza que esta
carga, la carga Q2 puede aplicar sobre Q1 no existe si van a la velocidad de la luz, porque nunca se ven. No sé si esto quedó claro o suena medio raro. Sí, profe. Ok, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya. Profe, Podemos ¿me pasar puede directo. decir rápido a lo que se refiere con sin inducción? Ah, sin inducción. Ok. Entonces, ¿qué es la inducción eléctrica? Pues recordando el ejemplo del globo que frota el gato, ese globo queda cargado, vamos a suponer que de manera positiva de un lado, ¿no? Del lado que frotó al gato. Pero como este cuerpo no está aterrizado, es decir, no existe una tierra cercana a él o no tiene manera de descargar esa energía extra que tiene, pues entonces este cuerpo va a tratar de compensar perdiendo carga digamos que del otro lado, de tal manera que nosotros podamos tener o podamos seguir teniendo una carga total igual a cero. Este asunto de que, que hay carga positiva de un lado y carga negativa del otro lado, a eso se le llama inducción eléctrica, ¿ok? Y eso no lo podemos tener nosotros o cuando este fenómeno sucede, no podemos aplicar las fórmulas que estamos viendo ahorita. Ya no sirve. Entonces, Profe, si las entonces se queremos vuelve como utilizar, tipo no debe imán o existir. como. No, nada más, pierde. Híjole, ya me estoy metiendo en asuntos un poquito más Sí, bueno, profundos. Okay. si nos estamos metiendo en una cosa que no se preocupe, me quedo callado. Bueno, entonces de todos modos lo vamos a decir acá. Ok, ¿cómo funciona esto? Ustedes saben o han escuchado que esto de la electricidad es a través de electrones, ¿no? Bueno, entonces son electrones que se mueven, pero no solamente los electrones se mueven, ¿ok? ¿Qué es lo otro que se mueve? Nosotros cuando, por ejemplo, este asunto del gato y frotarlo, cuando nos quedamos con carga positiva de un lado, quiere decir que nosotros nos hicimos menos negativos y la carga del electrón pues es negativa. Eso quiere decir que perdemos electrones. ¿Ok? Ahora, pero entonces, ¿qué se queda cargado positivamente? Uno pensará, si la partícula que tiene la carga negativa es el electrón, pues entonces, ¿qué representa a la parte positiva en la carga eléctrica? Dirán, pues el protón, ¿no? Y eso no es cierto. La carga positiva que se contrapone con el electrón se le conoce como hueco. Este asunto del hueco, pues literal es el hueco que deja el electrón al desprenderse de la banda de conducción del átomo del material que estamos cargando. Y ahí ya creo que me metí en otro asunto, ¿no? Que podría explicarse con química y los que vayan a electrónica, pues esto sí lo van a tener que estudiar. ¿Ok? No sé quién preguntó, creo que Mauricio. Sí, fui yo, profe, gracias. Ok, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Nada más este asunto de la inducción es que el cuerpo no tenga diferentes proporciones de carga dentro de sí mismo, ¿sí? Y ya no me acuerdo quién preguntó esa en un principio. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Fui yo, profe, gracias. Ok, Marisol. Si no tienen dudas, pues ahora sí vamos a lo que le da nombre a la presentación y a la clase de hoy. Campo eléctrico. Pero antes de eso, pues vamos a pasar lista, ¿ok? Para que nos relajemos un poquito. Marisol, si está. César Alonso. Aquí, prof. Listo, César. Alejandro Álvarez. Presente aquí. Ana Paula. Atristain. Aquí, prof. Ok. Salma. Presente. Ok, Salma. Rogelio Chávez. Rogelio Presente. Chávez. Ahí anda. Ok. ¿Quién sigue? Jorge Corbera. Presente, profe. Perfecto. Álvaro Creus. Presente, prof. Listo, Álvaro. Sigue Héctor Elizondo. Aquí. Okay. Elier. Aquí, profe. Listo, Elier. Begoña, sí está. Luis Guillén. Presente. Listo. Marcelo, sí está. Entonces, Mauricio también. Marco, ok, Marco Samuel López. Presente. Listo. Marco Antonio López. Presente. Listo. Aarón. Presente. Ok. Raúl Martínez. Presente.
Ana Paulina Montero. Presente. Listo. Adolfo Mora. Aquí. Listo. Isabela. Presente. Ok, entonces está Ana Sánchez. Presente. Listo. Ana Tamesi está. No sé si llegó en esta ocasión. Vamos a ver. Luisa María Torres. Tal vez ya se dio de baja. Voy a checarlo después. Los dos Villalobos. Uno ya vi que ya está. Presente, profesor. Ok. José Villeda. Presente. Ok. Y por último, Jimena Cepeda. Presente. Perfecto. Entonces, sí, yo creo que hay que dar de baja a Luisa María, a menos que alguien la conozca y confirme que no va a estar. ¿Alguien conoce a Luisa María Torres? Sí. ¿Y va a estar o no va a estar? ¿O no sabes? No sé, la verdad, pero le puedo preguntar. Vale. Ok, muchas gracias. Pues listo, vamos a ver la parte final de esta sesión. Lo bueno que las sesiones de teoría no duran tanto, ya nos desquitaremos con la parte de ejercicios. Ahora sí, campo eléctrico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el campo eléctrico es generado por la presencia de una o más cargas presentes en la región D. ¿Ok? La región D simplemente es una región en el espacio y ahí está presente una carga Q1. Vean la diferencia respecto a la fuerza eléctrica. ¿Cuántas cargas necesitábamos para definir esa fuerza eléctrica? Necesitábamos dos, Q1 y Q2, dos cosas que estén interactuando entre sí. Ahora, el campo eléctrico no solamente necesita de una cosa, una sola carga puntual, ¿ok? Con que exista una carga, ya tenemos campo eléctrico, ¿vale? Si solamente tenemos una carga, no puede haber fuerza eléctrica, porque no hay otro cuerpo interactuando con esta carga, ¿va? Ahora, ¿cómo vamos a pasar de una a otra? Bueno, de hecho, el nombre, digamos, el nombre formal del vector campo eléctrico es el vector intensidad de campo eléctrico E, ¿ok? Y luego se ve que es un vector porque tiene aquí la notación de la flechita. ¿Y qué es el campo eléctrico? Es la fuerza eléctrica que tenemos aquí, F, por unidad de carga. Ya sabemos la unidad de la carga, ¿no? Que es Coulomb. Entonces, es fuerza entre carga eléctrica. Y estas son las unidades que nosotros vamos a utilizar para trabajar con el campo eléctrico. Newton sobre Coulomb, ¿va? Y todo esto en un punto dado dentro de una región. Esta región ya le pusimos nombre, la región D. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Una carga, un cuerpo cargado, vamos a dejarlo más general, un cuerpo cargado que en este caso tenemos la Q1. ¿Y qué otra cosa? Y creo que es lo más importante. Un punto dado o un punto de interés. Y en el ejemplo que vamos a ver ahorita, ese punto de interés que está dentro del espacio D es el punto A, ¿va? ¿Qué hay entre Q1 y el punto A? Pues puede haber una distancia, no, debe haber una distancia. ¿Y cómo sabemos qué es exactamente la distancia de Q1 al punto A? Pues simplemente le ponemos subíndice A, ¿no? Le damos el nombrecito con base al punto de interés, que es el punto A. Y a partir de ese punto A surge ¿quién? El vector campo eléctrico, ¿va? Pero como ustedes pueden ver y pueden imaginar, dentro del punto D hay infinito número de puntos, ¿va? Pero nosotros nos vamos a limitar solamente a calcular ¿qué? A calcular en un punto en particular, ¿va? Y de eso se va a tratar prácticamente todo el parcial, calcular campos eléctricos en ciertos puntos de interés. Entonces aquí ya viene la parte de geometría, calcular la distancia que hay del cuerpo cargado al punto de interés y de ahí empezar a sacar vectores unitarios, todo lo que ustedes quieran, ¿va? En este caso, a cada punto dentro de la región, o eso quiere decir que a cada punto dentro de la región se le puede asociar un vector intensidad de campo eléctrico E. ¿Cómo es esto? Si ya se le asoció al punto A un vector de campo eléctrico, pues ¿por qué no a un punto B y por qué no a un punto C? Y este es el campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto B, en el punto C y en el punto A. Y como pueden ver, cada uno tiene su propia dirección
y su propia magnitud. ¿Vale? ¿Dudas en este diagrama? Profe, D es lo que delimita el campo eléctrico, ¿no? B, el D. punto B, D, sí es la región, es una región nada más en el espacio. O puede ser el espacio infinito mismo, ¿ok? Ok, es que, o sea, mi duda es un poquito más conceptual. Ajá. ¿Cómo sé hasta dónde llega mi campo eléctrico? Eso lo tendremos que ver en la fórmula. Ya cuando tengamos la fórmula, volvemos a esa parte y tú mismo me dirás, pues, hasta dónde puede llegar el cálculo del campo eléctrico de una carga puntual, ¿vale? Ok. Oye, Adolfo, estoy dejándote en ascuas con tus dudas. Ok, esta es la fórmula que sí vamos a utilizar para calcular fuerza eléctrica. Sé que ahí dice campo eléctrico igual a F entre Q, pero si nada más pasan multiplicando la Q, listo, ¿no? Fuerza eléctrica, Q por el campo eléctrico, ¿va? Entonces, esto ya lo habíamos mencionado, que es cuando una carga Q en un punto experimenta una fuerza eléctrica, entonces el campo eléctrico en ella es la fuerza eléctrica entre la carga. Y entonces aquí ya tenemos la notación de Newton sobre Coulomb para denotar las unidades en las que está definida el campo eléctrico. Y es lo que tenemos acá. Vamos a poner a considerar este ejemplo. Tenemos carga 1, carga 2, con la notación que nosotros ya habíamos hablado. Como pueden ver, el vector unitario que tenemos por acá también hereda esa notación, esos subíndices 2, 1, para hacer referencia a él. Y de nuevo la distancia que hay a el punto Q. Aquí creo que en esta lámina en particular, lo que se me olvidó mencionar es que Q tiene una ubicación y esa ubicación es el mismo punto A. Por eso, esta distancia R tiene ese nombre, RA, ¿va? Ahora, el vector campo eléctrico en el punto A, que justo en este ejemplo en particular es la misma ubicación que tiene la carga Q2, ¿cómo se calcula? Pues bueno, campo eléctrico en A, porque recuerden, el campo eléctrico se define a partir de un punto, no de otra carga, no de otra cosa, de un punto en particular. Y queremos justo en el punto A, que es la ubicación de carga 2. Ok, esto se calcula como fuerza eléctrica entre carga 2. ¿Ok? Carga 2 porque es donde está ubicado el punto A. ¿Va? Ahora, si nosotros sustituimos la fórmula que ya conocíamos de la fuerza eléctrica, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Quién se va, Isaac? ¿Quién queda vivo y quién se va? Isaac Villalobos. ¿En la fórmula? Sí. A ver. La Q2. La Q2, ¿Q2? es cierto. Sí, la Q2 es la que se va. ¿Ok? Muy bien, Ana. Muy bien, Isaac. Entonces tenemos esto aquí. Y listo. Tenemos la fórmula final que nos sirve para calcular el campo eléctrico en cualquier punto, que en este momento se llama el punto A, para una carga puntual. Y a esto se le conoce como, creo que lo puse por acá, no lo puse, ley de Coulomb. ¿Vale? Entonces, vean a lo que llegamos. Al principio de la explicación de campo eléctrico, quedamos en que el campo eléctrico solamente necesitaba una carga para ser definido. Y es justo lo que estamos observando acá. Solamente necesitamos a la carga 1 para poder calcular el campo eléctrico en el punto A. ¿Ok? Mientras que para la fuerza eléctrica, pues sí, necesitamos al menos dos cuerpos cargados que estén interactuando entre sí para poderla calcular. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? No. ¿No? Perfecto. Y déjenme ver qué más hay acá. Bueno, esto es puro desarrollo matemático que no tiene mucho chiste. Bueno, lo importante acá es esto. A partir de ahora y en los ejercicios, o al menos en el ejercicio que vamos a hacer la siguiente sesión, vamos a utilizar
lo que les había comentado, bueno, no sé si en este grupo, pero bueno, vamos a utilizar esta notación. ¿A nadie le es ajena esta notación de IJK? ¿Todos la conocen? ¿Todos la han usado? Sí. ¿Sí? Adolfo, Sí. más o menos, ¿de qué trata? ¿A qué hace alusión I, J y K? Según yo son como los unitarios, ¿no? Hace X, Y y Z. Muy bien. Unitarios de X, Y y Z. Y ya de pura casualidad, ¿cómo se le llama esta notación? Híjole, profe, ahí sí me agarraste. Ese ya, ¿no? Notación por cuaterniones. ¿Ok? Yo creo que es la única vez que lo voy a mencionar. Simplemente ya vamos a trabajar con I, J y K. ¿Va? Y así es como nosotros vamos a empezar a expresar los vectores que nosotros vayamos a calcular. ¿Vale? Ahora, no voy a hacer anotación sobre... Ah, sí, no les había dicho, pero yo también voy a hacer anotaciones acá. Vamos a ponerlo, de hecho ya había hecho la nota. Campo eléctrico MJ. Y voy a aprovechar este cuaderno y es el que voy a andar subiendo normalmente después de cada sesión para que ustedes también tengan las notas que vayamos haciendo durante la clase. Y ahora sí, ¿con quién quedó pendiente? Creo que con Adolfo, ¿no? Quedan pendiente de algunas dudas. Primero, lo de la permitividad del vacío. Y segundo, ¿hasta dónde puede llegar un campo eléctrico? Si mal no recuerdo, Adolfo. Sí. Va. Bueno, entonces vamos a resolver esto rápido. Y solamente con una fórmula. Vamos a ver, ahí se me acaba de ir. Si campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, que multiplica a la carga 1 entre la distancia al cuadrado y R unitaria. Esa es la notación que acabamos de ver. Vamos a hacerlo acá. Vale, tenemos el campo eléctrico. Nosotros sabemos que ese campo eléctrico siempre va a tener un nombre y ese nombre lo ponemos en el subíndice y va a hacer alusión al punto de interés que en donde nosotros estamos calculando el campo eléctrico. Ahora, veamos qué está pasando acá. Nosotros tenemos la carga 1 y tenemos el punto de interés A. ¿Cómo interactúa el punto cómo interactúa la carga 1 respecto al punto A? ¿Qué hay entre ellos? Hay una distancia, la distancia que tenemos aquí. Ahí está, la distancia al punto A. ¿Qué más necesitamos para calcular un campo eléctrico? Pues necesitamos un cuerpo cargado, que justo es lo que tenemos aquí. Pero, ¿quién más es importante? El entorno o medio en el que se está realizando este fenómeno electromagnético. ¿Y quién nos habla de este entorno? Pues justo eso va a ser epsilon 0. Ese parámetro epsilon 0 es el que nos habla sobre en dónde están ubicadas nuestras cargas, en dónde están ubicados nuestros puntos de interés. ¿Ok? No sé si hacia eso iba tu duda, Adolfo. ¿Qué representaba ese epsilon 0? Representa el espacio en donde está sucediendo todo esto. ¿Va? Okay. Y cómo este afecta al cálculo final del campo eléctrico y obviamente pues también va a afectar al cálculo de la fuerza eléctrica. ¿Sí, Adolfo? Sí, y por ejemplo, o sea, ese espacio en realidad es 8.85 por 10 a la menos 12. Vamos a ponerle nombre entonces a este espacio. En este caso va a ser el vacío. ¿Ok? Ok. ¿Y cómo sabemos? De hecho, epsilon en sí ya nos habla de permitividad. ¿Ok? Pero para ser más específicos, en este caso que estamos hablando del vacío, la notación que se utiliza es ponerle subíndice 0. Entonces, cuando tú veas epsilon 0, pues estás hablando específicamente de la permitividad del vacío. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Esa era mi duda. Vale. Y bueno, me voy a adelantar un poquito, pero todas las demás permitividades de todos los materiales son proporciones de la permitividad de, el vacío. Es decir, que los datos que ustedes puedan tener, por ejemplo, para el agua,
Para el agua les van a dar una constante tal que va a ser 1.2. Y para calcular el epsilon del agua, simplemente es multiplicar esa K por epsilon 0. Así vamos a trabajar, no me adelanto más, esto lo vamos a utilizar mucho en el segundo parcial, ¿ok? Ahora, otra de las dudas que habían surgido es ¿hasta dónde puede llegar este campo eléctrico? Pues, viendo la fórmula, Adolfo, ¿hasta dónde puede ser? ¿Qué nos Pues habla de depende. la distancia? ¿Qué parámetro? ¿R, Q o epsilon 0? R. R. Ahora, viendo la fórmula, ¿cuál es la R máxima que puedes utilizar? Lo que valga Q1. No. De hecho, puedes calcular el campo eléctrico hasta el infinito, ¿ok? Esta magnitud, si tú pones esta magnitud entre el infinito, ¿hacia qué tiende? ¿Hacia dónde tendería el campo eléctrico? ¿Hacia qué valor? Una cantidad entre el infinito, ¿hacia dónde va? Si alguien levantó la mano, no alcanzo a ver quién. Fernando. 0. Exacto, 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entre más tú te alejes de la fuente de carga eléctrica, que en este caso tenemos esta carga puntual, menor campo eléctrico tú tienes, ¿ok? Entonces, esto más o menos obedece a esta gráfica. Tenemos esto y esto va a ir decreciendo de esta manera, de forma cuadrática, ¿ok? Ok. Ok. Y bueno, esto más o menos lo pueden ver como la forma en la que decae la señal de su módem. De hecho, funciona igual de forma, o sea, decae de forma cuadrática. En lugar de verlo a esta carga 1 como una carga puntual, ustedes pueden ver a su módem como un emisor de campo electromagnético o de campo eléctrico. Si ustedes se alejan de a poco, pues esa cantidad se va a ver reducida o se va a ver reducida de forma cuadrática. Entonces, o sea, distancia así de 1 metro a otro, prácticamente están perdiendo el doble de la intensidad, cosa que no te lo va a decir el teléfono, ¿no? Nada más te va a decir rayitas, pero así más o menos funciona la intensidad de campo que puede tener nuestros aparatos, que en este caso puntualmente hablo del módem. Y peor, si hay paredes, pues esto cambia, porque esta pared, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de diferente? ¿Tiene diferente carga? No. ¿Tiene diferente distancia? Pues no estamos hablando precisamente de ello. Tiene diferente epsilon, tiene diferente permitividad. Entonces, eso hace que caiga aún más la intensidad de nuestra señal de Internet. Entonces, no sé si Adolfo, en este caso ya quedó más claro esta parte del asunto del material, que también es importante contemplarlo en el cálculo del campo eléctrico. Sí, ya me quedó más claro y con esto ya resolví todas mis dudas. Vale. ¿Alguien más tiene dudas de la presentación, de lo que acabo de explicar, de lo que sea? Conste. Entonces, esto todavía no lo voy a subir, lo voy a subir hasta la siguiente sesión cuando hagamos el ejercicio. La siguiente clase nada más comenzaremos con principio de superposición y directo a resolver el primer ejercicio del curso. No se les olvide la calculadora y recuerden que la participación va a ser aleatoria. Si no tienen más dudas, pues hasta aquí la dejamos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Igual. Gracias, profe. Buen día. Igual. Gracias, Bien. profe. Gracias, hasta luego. Bye.